primera clase de neuropsicología educacional. Les doy la bienvenida a todos. Veo aquí algunos nombres conocidos, de repente chicos que ya han tenido cursos con nosotros, y a los que son nuevos, nuevamente una cálida bienvenida. Mi nombre es Mercedes Paredes Rivadeneira, licenciada en psicología y actualmente también especializada en el rubro de la psicología educacional. El día de hoy tenemos nuestra primera clase de neuropsicología educacional. Y para ello, pues lo que vamos a abordar en esta clase básicamente son fundamentos teóricos, ¿ok? Necesitamos primero conocer un poquito de la historia, un poquito de los personajes que nos han ayudado a nosotros a finalmente llegar a tener conocimientos acerca de la neuropsicología educacional. Voy a compartirles mi pantalla. A ver, denme un segundo. Y listo. Perfecto. Bien, entonces, me van escribiendo a ver si es que pueden visualizar la pantalla, chicos, o me mandan una reacción. Ok, genial. Perfecto. Bien, chicos. Nada, vamos a dar inicio. Usualmente los micros están apagados, sin embargo, me gusta siempre al finalizar nuestra clase darnos 5 a 10 minutitos, un espacio para poder conversar y absolver algunas dudas, ¿ok? El día de hoy, más que todo, como les comento, es un poquito más de teoría, es un poquito más de conocimientos previos a lo que en realidad vamos a trabajar. Antes de iniciar, me gustaría con ustedes compartir un poquito el temario que tengo preparado para todos ustedes, ¿sí? Nuestro temario de este curso es el siguiente, chicos. Hoy tenemos la fundamentación teórica. En nuestra clasecita número 2 tenemos ya bases biológicas del aprendizaje. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son estas bases biológicas, cómo funciona nuestro cerebro en el momento de nosotros aprender algo. En nuestra tercera clase ya vamos a tocar las dificultades que hay en el aprendizaje. En nuestra clase 4, nuestra penúltima clase, vamos a ahondar en lo que es una evaluación y un diagnóstico neuropsicológico, y finalmente en nuestra clase 5 hablaremos ya de qué estrategias vamos a utilizar nosotros para poder intervenir en estas dificultades que tenemos nosotros en el aula, ¿no? Hace algún par de semanitas dictamos lo que era psicología educativa. Tuve el agrado de tener algunos alumnos aquí que eran docentes, entonces pudimos compartir muchas de las experiencias que pasan ellos en el aula, ¿no? Todas estas dificultades que ven en cada uno de los niños, de los pequeñitos, que presentan alguna condición en específico. Hoy tenemos nuestro curso de neuropsicología educacional que ahonda y va un poquito más allá de lo que es nuestra psicología educativa como tal. Entonces vamos a dar inicio. Ya ustedes tienen el temario, así que ya saben lo que nos espera dentro de estas cinco clases que tenemos. No se vayan a perder ninguna de las clases. Y bueno, si es que hubiera algún problema con la asistencia a las clases, pues como ya lo ha dicho mi compañero, vamos a tener nuestras clases grabadas para que ustedes no se vean perjudicados en el tema de la enseñanza de este curso. Ok. Nuestro objetivo, chicos, de esta sesión, como cada una de mis sesiones, tienen un objetivo en específico. Hoy necesitamos tener lo que es aprendernos estos fundamentos teóricos. Como les dije al inicio, tenemos que tener conocimientos previos de lo que vamos nosotros a trabajar. Tenemos que tener noción de la historia de lo que nosotros vamos a ahondar. ¿Ok? Entonces, básicamente nuestro objetivo es hoy aprender estos fundamentos teóricos de la neuropsicología educativa. Necesitamos tener conocimientos previos, y dentro de neuropsicología nosotros vamos a primero aprender qué es la neurociencia. ¿Por qué? Porque la neuropsicología, chicos, es una rama de la neurociencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir qué es neuropsicología si no conocemos qué es una neurociencia? Bien, entonces, ¿qué nos dice el concepto de neurociencia? La neurociencia, considerada como una disciplina
que abarca un conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso, en particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. El propósito general de la neurociencia, declaran el siguiente autor, Kandel, Trust y Jessel en el año 97, es entender cómo el encéfalo produce la marca individualidad de la acción humana, ¿ok? ¿Qué nos dicen entonces en pocas palabras? La neurociencia nos va a nosotros orientar a lo que es la investigación de todo este funcionamiento de nuestro sistema nervioso, cómo funciona todo este sistema, para que finalmente nosotros exterioricemos esta función con una conducta en específico y de tal forma con el aprendizaje, ¿ok? Ya teniendo el conocimiento de una neurociencia como tal, de esta neurociencia va a salir lo que es la neuropsicología. Por eso es que nos dice que la neuropsicología es una rama de la neurociencia. ¿Qué nos dice de la neuropsicología? La neuropsicología es una rama de la neurociencia que estudia la relación entre el cerebro y el comportamiento humano, con un enfoque particular en las funciones mentales superiores. Aquí viene la diferencia. Hablábamos de que la neurociencia, chicos, nos va a hacer una investigación exhaustiva de todo el sistema nervioso, mientras que la neuropsicología, que es una ramita, va a hacer un enfoque particular en funciones mentales superiores, únicamente como la memoria, el lenguaje, funciones cognitivas, ¿no? El aprendizaje. Además de una perspectiva que incluye variables relacionadas al proceso de enseñanza y aprendizaje del ser humano. Ahí está esa pequeña diferencia, así que si en algún momento le dicen, ¿cuál es la diferencia de neurociencias y neuropsicología? Entonces, ya tenemos a detalle que la neuropsicología se va a basar más en las funciones mentales superiores. Y además de esto, tiene una perspectiva que va a incluir netamente variables relacionadas al proceso de enseñanza y aprendizaje del ser humano. ¿Qué dice además? Que nuestra neuropsicología es una ciencia que permite conocer con rigor las bases científicas del comportamiento del individuo. Para eso les quiero compartir un videíto, porque si bien es cierto, nuestro curso es neuropsicología educacional, pero el tema educacional lo tenemos porque vamos a ahondar, vamos a trabajar más profundamente en el tema educativo. Sin embargo, necesitamos tener claro qué es la neuropsicología. Entonces, vamos a compartir un videito. Igual les voy a dejar el link en el chat para quienes de repente tenemos algún inconveniente en verlo ahorita en línea. Les dejo el link y igualmente ahorita lo voy a proyectar. Me van indicando a ver si se escucha o algo. Me mandan un like si es que se escucha y si es que lo pueden ver. A ver, chicos, veo ahí unos deditos abajo. De repente no se está escuchando. No se escucha, me dicen. A ver, denme un segundo. A ver, no se preocupen. Vamos a compartirlo nuevamente. Seres humanos, y las conductas estudiadas son más específicas de nuestra especie, como pensamiento, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y formas más complejas de motricidad y percepción. La neuropsicología es una neurociencia conductual que utiliza el método científico natural para el estudio del cerebro y lo hace mediante el procedimiento hipotético deductivo o a través del método.
La neuropsicología es una neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Difiere de otras neurociencias conductuales en su objeto de estudio, ya que se centra de modo específico en el conocimiento de las bases neuronales de los procesos mentales complejos. Por esta razón, los sujetos de estudio de la neuropsicología son casi exclusivamente seres humanos y las conductas estudiadas son más específicas de nuestra especie, como pensamiento, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y formas más complejas de motricidad y percepción. La neuropsicología es una neurociencia conductual que utiliza el método científico natural para el estudio del cerebro y lo hace mediante el procedimiento hipotético-deductivo o a través del método analítico-inductivo. Mediante el método hipotético-deductivo establece hipótesis que son refrendadas o refutadas mediante la realización de experimentos. A través del procedimiento analítico-inductivo, realiza experimentos para poner a prueba la relación funcional entre variables controladas. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla qué es la neuropsicología y qué estudia. ¿Listos? Aquí vamos. Estudia las funciones mentales superiores. Se centra específicamente en el estudio de los procesos cognitivos superiores, pensamiento, lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, percepción y motricidad. También estudia las consecuencias del funcionamiento cerebral sobre la conducta emocional. Trata preferentemente de las manifestaciones del córtex cerebral asociativo. Hay dos razones que justifican este hecho. En primer lugar, la corteza asociativa es la principal responsable de los procesos cognitivos superiores. En segundo término, esta es una zona muy susceptible de resultar dañada, lo que puede afectar a los procesos cognitivos. Otras áreas del encéfalo como cuerpo calloso, tálamo, ganglios basales, amígdala, hipocampo o cerebelo también pueden tener implicaciones sobre la conducta, por lo que sus lesiones también pueden afectar a las funciones mentales superiores o la regulación de la actividad emocional. Estudia las consecuencias del daño cerebral sobre los procesos cognitivos. Existe una división entre la neuropsicología básica y neuropsicología clínica. La neuropsicología básica aborda el estudio de las relaciones entre la cognición y el cerebro en sujetos sanos y en cierta medida es claramente homologable a la neurociencia cognitiva. La neuropsicología clínica estudia las consecuencias del daño cerebral sobre la conducta, trastornos del pensamiento, síndrome disejecutivo, afasias, amnesias, agnosias, apraxias y alteraciones neuroconductuales. La neuropsicología clínica tiene un mayor peso que la neuropsicología básica en la dedicación profesional de los neuropsicólogos, ya que en la mayoría de las ocasiones estos centran su actividad en las personas con disfunciones cognitivas o trastornos de conducta, en las que se sospecha que ha existido afectación del sistema nervioso central. La División de Neuropsicología de la Asociación Americana de Psicología define al neuropsicólogo clínico como un psicólogo profesional que aplica criterios científicos para la evaluación e intervención, basándose en el estudio científico del comportamiento humano y relacionándolo con el funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso central. Utiliza modelos humanos. La neuropsicología humana coexiste junto a la neuropsicología de otras especies de mamíferos, pero cada una tiene su propia especificidad. En primer lugar, existen dificultades deontológicas, ya que no es posible inducir lesiones experimentales del sistema nervioso en humanos, salvo en situaciones excepcionales en las que hay que recurrir a la neurocirugía terapéutica. En segundo lugar, la cognición animal y humana no siempre son extrapolables, ya que los procesos cognitivos de la especie humana son cuantitativa y cualitativamente muy diferentes a las de cualquier otra. Una prueba es que la proporción y extensión de neocorteza en cualquier especie animal es muy inferior a la de los seres humanos. La investigación psicofisiológica con modelos animales ha aportado valiosas informaciones sobre determinados procesos básicos del hombre, pero hay grandes limitaciones a la hora de establecer generalizaciones excesivas, dado el gran diferencial cualitativo existente entre la actividad mental superior de la especie humana y la de cualquier otra especie animal. Carácter interdisciplinar.
En sus orígenes, la neuropsicología surgió como una nueva especialidad autónoma, gracias a la convergencia y las aportaciones procedentes de disciplinas muy diferentes como la neurología, biología, neurofisiología, neuroquímica, neuroradiología, medicina nuclear, psicología experimental, farmacología, fisiología y psicología cognitiva. Además, su carácter interdisciplinar también se debe a que los neuropsicólogos ejercen su actividad dentro de un ámbito igualmente interdisciplinar en el que atienden el daño cerebral junto a otros profesionales como neurocirujanos, neurólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, psicólogos clínicos, trabajadores sociales y neuropsiquiatras. Si quieres conocer el origen y desarrollo histórico de la neuropsicología, en el canal ya contamos con un video sobre dicho. Bien, chicos, ok, ahí les estoy dejando el link de todos modos para los que quieran de repente entrar nuevamente y ver más profundidad el video. Sí, Alison, como dice Génesis, de repente es tu celular o un poquito de la señal porque los demás chicos lo han podido ver con claridad. Listo, entonces vamos a continuar, mis chicos. A ver, aquí está. Entonces, ya tenemos un poquito más claro qué es la neurociencia, ¿ya? Es importante que a ustedes les quede claro esta partecita. Neurociencia, recuerden chicos, estudia más a nivel general el tema del sistema nervioso, el tema de cómo tiene el impacto dentro de la conducta y el aprendizaje. Mientras que la neuropsicología nos va a dar un enfoque más particular a lo que son las funciones mentales superiores, ¿sí? Y además nos dice que se va a centrar en las variables específicas que están relacionadas a nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Algo que también quiero que les quede claro, chicos, es que tenemos nosotros lo que es la neuroeducación. Y entonces, ¿cómo podemos diferenciar la neuroeducación versus la neuropsicología educacional? La neuroeducación, chicos, nos va a permitir a nosotros, al igual que la neuropsicología, estudiar, ¿no? En términos generales, estudiar el cerebro, como quien dice, ¿no? Pero la diferencia es que la neuropsicología nos va a permitir evaluar, chicos. Nosotros tenemos la potestad de evaluar. La persona que estudia neuroeducación se va a enfocar en poder estudiar estrategias, en poder ahondar en estrategias diseñadas para el aprendizaje, ¿ok? Pero se va a limitar a eso, a poder descubrir, a poder crear, a poder diseñar estrategias. Mientras que en la neuropsicología educacional, como ustedes habrán visto dentro del temario, nosotros también diseñamos, nosotros también estudiamos estrategias, nosotros también tenemos la potestad de poder intervenir y ver qué estrategia se adecúa al niño o a mi estudiante. Pero no solamente eso, nosotros también vamos a evaluar. Por eso es que en nuestra clasecita número 4 tenemos que ver nosotros qué tipos de evaluaciones vamos a ver para nosotros poder generar algún tipo de diagnóstico, ¿ok? Y con qué profesionales de la mano también nosotros necesitamos trabajar para hacer un diagnóstico. Perfecto, entonces eso también lo tienen que tener muy en claro. ¿Hay neuroeducación? Sí, pero la neuroeducación se va a limitar a ahondar, estudiar estrategias, herramientas, técnicas para el aprendizaje, mientras que la neuropsicología hace eso con el valor agregado de que nosotros también tenemos que evaluar y diagnosticar, ¿sí? Entonces, ya teniendo claro eso, vamos a tocar un poquito más de lo que es la historia, ¿no? Bueno, acá tenemos un concepto en específico de la neuropsicología educacional, ¿no? Perdónenme, les iba a pedir que alguien me lea, pero hasta poder habilitar los micros y escucharnos, nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, así que lo voy a hacer yo. La neuropsicología educacional o educativa se define como un campo interdisciplinario que busca comprender y optimizar los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje. Se enfoca en el estudio del cerebro en desarrollo y su relación con el comportamiento del estudiante. Su objetivo principal
es proporcionar conocimientos neurocientíficos que permitan a los educadores diseñar estrategias, metodologías que potencien el aprendizaje y faciliten la inclusión de estudiantes con diversas necesidades cognitivas. Aquí está lo que nos hace diferentes, chicos. Nosotros vamos a tener dentro de nuestras funciones la facultad de facilitar la inclusión de estudiantes con diversas necesidades cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Estudiantes que tengan alguna condición en específico. Por ejemplo, estudiantes que tengan déficit de atención, estudiantes que tengan alguna discalculia, dislalia, estudiantes que tengan dificultades en el aprendizaje. No solamente nos vamos a basar en poder proporcionar algunas estrategias para que nuestros chicos aprendan mejor, no. Nosotros nos vamos a basar también en la inclusión que tenemos que tener con nuestros estudiantes que no son regulares. Y para nosotros detectar que un estudiante no es regular, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo detectar que un estudiante no es regular? A través de la evaluación, la observación, la evaluación, a través de un diagnóstico, yo voy a poder cerciorarme de que mi estudiante no es regular. Y no solamente eso, sino que también me voy a tener el conocimiento de decir, no es regular y tiene tal condición, ¿no? Tiene un déficit de atención, tiene algún tipo de discalculia, tiene dislalia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese poder, chicos, ¿ok? Evaluar, diagnosticar para posteriormente incluirlo, ¿sí? Incluirlo a través de un plan de intervención, incluirlo a través de proporcionando algún método en específico, proporcionando alguna estrategia en específico. Ok. Ahora, referentes en la historia de lo que ha sido la neuropsicología educacional. Tenemos aquí, vamos a revisar solamente a 5 personajes importantes, entre ellos pedagogos, psicólogos y filósofos. Tenemos como primer personaje a John Dewey, chicos. Nos dice que John Dewey impulsa la aplicación práctica de la psicología. John Dewey va a ser uno de los primeros, él es pedagogo, filósofo y psicólogo, que va a incluirnos este término de la psicología educativa. Él es el que va a tener los primeros inicios ahí, como que necesitamos que en la educación haya un enfoque psicológico. Después tenemos a Edward Thorndike, que nos dice que es el primer diseñador experimental en el campo de la educación. Ya aquí tenemos a Thorndike que nos va a dar muestras de que ya él quiere hacer algunos diseños experimentales que nos permitan a nosotros verificar el tema de aprendizaje, el tema de ahondar más en el campo educativo, básicamente. Ya tenemos después a Alfred Binet, que nos dice, bueno, él es el primer autor de un artículo sobre psicología en la escuela primaria. Primer laboratorio de psicología y pedagogía en un centro escolar. Y también es el que nos hace el primer test de inteligencia. Si acá tengo psicólogos, si acá tengo educadores, recuerden que tenemos nosotros un test de inteligencia, ¿no? De Binet. Luego tenemos a Lewis Terman. ¿Qué nos dice Lewis Terman? Ya nos empieza a dar esta noción de hacer estudios psicométricos longitudinales a personas dotadas, ¿no? Acuñó el término de la superdotación. ¿Han escuchado de repente ustedes de estos niños superdotados? No sé por ahí si es que lo han escuchado o no. Igual dentro de nuestras próximas clases vamos a ir nosotros tocando algunos casitos puntuales. Y por último, tenemos nosotros a una mujer, Leta Hollingworth. Bueno, su apellido Hollingworth es el apellido de casada, pero igual en breve vamos a tocar nosotros la biografía de Leta. Nos dice que ella es la pupila de Thorndike, que propuso cambios en los planes de estudios para alumnos dotados. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Aquí tenemos lo que es una pequeña bibliografía de John Dewey. ¿Qué nos dice? Dewey apuesta por una educación centrada totalmente en el niño.
El punto esencial es que la educación debe basarse en las características propias del niño y en sus necesidades, y no en imposiciones externas a él. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros hoy apuntar, ¿no? La mayoría de escuelas debería apuntar a eso, chicos, basarnos en las necesidades de mi estudiante, ¿no? Muchas veces es difícil, muchas veces no encontramos escuelas inclusivas. Sin embargo, la prioridad siempre es el niño y las necesidades que tiene el niño al momento de aprender. No solamente es imponer, pues no, John Dewey nos hablaba de la imposición que hay sobre aprender ciertas materias, ciertas clases y imponerlas como tal. Sin embargo, él no estaba de acuerdo con esto. Nos dice que la escuela debe desarrollar todas las formas posibles de la actividad humana, sin reducirse a ninguna de ellas. Asimismo, todo saber debe dejar de emanar exclusivamente del maestro. ¿Qué quiere decir emanar exclusivamente del maestro? Que no todo el contenido debe ser exclusivamente del maestro. ¿A qué nos referimos, chicos? No se trata de que el maestro llega a clase y ya el maestro dicta, da las clases y exclusivamente el aprendizaje, perdónenme, exclusivamente la enseñanza es del maestro, sino que nos dicen que el proceso debe incluir el descubrimiento, el hallazgo, la investigación, cuya fuente sea el interés y tenga una utilidad rápida. ¿Y cómo hacemos este proceso de descubrimiento? ¿Cómo hacemos este proceso de hallazgo cuando nosotros incluimos al alumno? ¿Ok? No que John Dewey nos dice que va en contra de las clases que se dictan normalmente, ¿no? Que el maestro llega, dicta, enseña y listo, y se acabó. No, sino que nos dice que debe haber un proceso de descubrimiento, debe haber un proceso de investigación donde nosotros tenemos que incluir al niño y donde nosotros tenemos que incluirlo también teniendo en consideración las necesidades que el niño tiene. Por eso nos dice que la escuela debe funcionar como una comunidad, como un clima de democracia. ¿Ok? Esta es la visión que tiene John Dewey, por eso él es el pionero, por eso él es el que está ubicado primero en nuestra línea del tiempo, ¿no? Él es el que empieza a tener esta noción de que la educación o el proceso de enseñanza-aprendizaje debe replantearse y debe ser diferente. Finalmente, Dewey deseaba que se desarrollara el espíritu creador de los niños. ¿Qué nos dice nuestro segundo personaje, Edward Thorndike? Psicólogo como tal, psicólogo educativo, el precursor en la psicología educativa. Nos dice que trabajó durante más de 40 años en el Columbia Teachers College. Dio un claro impulso a la función de la psicología educativa como método indiscutible, ¿no? Él es el primero que sienta bien el término de psicología educativa, pues, ¿no? Y nos dice que Thorndike publicó varios libros, ¿no? Referentes al campo educativo, ¿no? Elementos de psicología, que contiene su experiencia con respecto al aprendizaje, las famosas leyes de la influencia, del movimiento y asociación de la actualidad. Su libro más famoso, Psicología de la Educación, presentó los resultados de su investigación que se consideraban el prototipo de una cierta forma de la psicología de la educación. Thorndike, como se darán cuenta, chicos, nos da ya a nosotros las bases más claras con respecto al tema de la psicología educacional. Y él se dedica a publicar libros, se dedica a dar a conocer los métodos, sus trabajos, donde desarrolla la importancia de la psicología dentro del campo educativo. Entonces, por ahí que podemos indagar e investigar un poquito sobre los libros que él nos proporciona a nosotros. ¿A quién más tenemos? A Alfred Binet. Alfred Binet, psicólogo y también pedagogo, trabajó bastantes temas en su no tan extensa vida, ya que falleció tempranamente a los 54 años. Es mundialmente conocido por sus estudios de inteligencia y creación de las primeras escalas de medición psicométricas, donde generó avances nucleares. Al respecto, opinaba que la inteligencia debía ser considerada independientemente de los fenómenos de sensibilidad, emoción y voluntad, ya que sería ante todo una facultad de conocimiento dirigida hacia el mundo exterior que trabaja en reconstruirlo por entero.
por medio de los pequeños fragmentos que han sido otorgados a las personas, ¿no? Binet suele ser recordado como el pionero en el campo de la psicología educativa, en gran parte debido a que sus técnicas para evaluar la edad mental, en contraposición a la cronológica, fueron exportadas a los Estados Unidos y adaptados por Terman, ¿no? Lo que tenemos que tener claro de Binet es que ya con él empiezan lo que son las escalas, las pruebas psicométricas, ¿sí? Nosotros vamos a ahondar más en nuestra clasecita número 4 acerca de evaluación y diagnóstico, y ahí vamos a poder ver qué pruebas están dirigidas para nosotros poder detectar algunas dificultades en el aprendizaje. Ahí vamos a conocer de qué forma yo puedo evaluar, qué test, qué escala, qué prueba psicométrica voy a utilizar. Y acá nos dice que Terman ha adaptado, pues, ¿no?, algunas de las pruebas de Alfred Binet. Entonces, ¿qué nos dice de Terman aquí? El conocimiento de Terman sobre la escala de Binet-Simon fue a su llegada a Stanford a través de la traducción de Goddard. Tras revisar la escala, se dio cuenta de que serían necesarias modificaciones para que se pudieran utilizar las escalas en niños americanos. Terman nos hace una adaptación como todas las pruebas que nosotros conocemos, chicos, ¿no? Por ejemplo, por aquí, ¿no? Como bien lo dije hace un momento, si tengo psicólogos dentro de esta clasecita, ellos podrán dar fe de que tenemos miles de pruebas que con el pasar del tiempo se van generando algunas modificaciones para nosotros poder adaptarlo, ¿no? Una prueba que se hizo en Estados Unidos necesita pasar por un proceso de adaptación para yo poder aplicarlo aquí en Perú, ¿ok? Entonces, Terman hace eso, hace modificaciones a las pruebas y escalas que había hecho Binet para poder aplicarlo a niños americanos. El punto de vista de Terman sobre el carácter hereditario de la inteligencia estaba más próximo a Goddard y a Galton, aunque también adoptó ideas de Binet, ¿no? Al igual que de Goddard. Terman creía que las personas con inteligencia inferior eran las responsables de gran parte de conductas antisociales. Ahí ya vamos viendo que se van estudiando o se van agregando algunas variables, ¿no? Ya no solamente vamos a ver el tema de coeficiente intelectual, sino que también Terman empieza a tener esta noción por la relación entre la inteligencia y la conducta. Terman realizó estudios empíricos para medir la varianza intragrupal del coeficiente intelectual. Con esos estudios llegaba a la conclusión de que gran parte de las diferencias se debían al talento heredado. Por ello, afirmaba que era superior la naturaleza a la educación. Por ahí vamos viendo, ¿no? Terman empieza a hacer algunas hipótesis. Para él, la naturaleza estaba siendo superior a la educación. ¿Ustedes qué creen? ¿La naturaleza es superior a la educación? Por ahí vamos a darnos 5 minutitos para de repente poder conversar acerca de estas variables. Finalmente tenemos, chicos, a Leta Hollingworth, ¿no? Leta Anna Stetter, de apellido de casada Hollingworth, decidió demostrar que todas las teorías de psicólogos como Alfred Binet o Lewis Terman sobre la inteligencia erraban en sus conclusiones, ya que eran excluyentes con respecto a las mujeres. Aquí Leta más que todo es una también considerada una precursora de que también las mujeres tenían derechos, pues, ¿no?, a ser incluidas en el tema de la educación. Entonces, estos psicólogos como Alfred Binet, Lewis Terman, nos hacen estudios, sí, pero más se basan en los hombres. Y por eso es que cuando llega Letan, ella hace algunas conclusiones distintas, ¿no? Donde también nos dice que ellos estaban siendo excluyentes con el tema de las mujeres. Dedicó su vida a demostrar que la mujer podía ser una trabajadora excelente e igual de competitiva que un hombre, sin abandonar su posición femenina. Esto, chicos, es importante. El tema de Leta en la inclusión de las mujeres es fundamental, porque para quienes generamos y realizamos pruebas, siempre tenemos dentro de nuestros baremos, que son puntuaciones que nosotros manejamos cuando hacemos evaluaciones psicológicas, tenemos diferencias, pues, ¿no?, entre lo que son hombres y mujeres. Entonces, en aquellas épocas estaban haciendo escalas generales, ¿no?, sin considerar a las mujeres y la particularidad que tienen las mujeres. Entonces, ella hace un gran aporte al pedir que no seamos excluidas.
¿Qué más nos dice acerca de el trabajo o el papel que hace Leta? Nos dice que pone las bases de una verdadera escuela inclusiva, ¿no? Generando una planificación educativa que atendiera simultáneamente a estudiantes con ritmos lentos y ritmos rápidos. Aquí ya tenemos nosotros los primeros indicios de una educación inclusiva, ¿no? Así como consideramos a los chicos regulares que pueden aprender con normalidad, Leta nos dice y nos hace hincapié de que también tenemos que atender en simultáneo a los estudiantes que no están aprendiendo de la misma forma, ¿no? Hasta aquí no teníamos conocimiento de que hay condiciones y dificultades en el aprendizaje. Sin embargo, Leta lo toma como estudiantes con ritmos lentos, ¿ok? Y que hoy, a la actualidad, conocemos que esos estudiantes con ritmos lentos muchas veces son estudiantes con alguna condición en específico orientado a alguna dificultad que tienen al momento de aprender. Finalmente, Leta, a través de sus investigaciones y perseverancia, quería demostrar que los niños, perdónenme, que las niñas y mujeres estaban capacitadas para aprender diferentes conceptos, ¿no? Hablábamos también ya de que ella lucha por esta inclusión de las mujeres. Entonces, aquí ya tenemos a nuestros 5 personajes súper importantes. El primero, como bien les comentaba, nos empieza a dar indicios de qué tan importante es la forma en la que aprenden los niños, por qué debemos cambiar este modelo clásico, ¿no? Del maestro solamente dicta a un modelo en el que el maestro está en una comunidad con sus alumnos, el maestro tiene que aprender mientras que los alumnos hacen descubrimientos, hacen investigaciones y que este aprendizaje es de maestro a alumno y de alumno a maestro. Entonces, por ahí que ya hay indicios de que nuestra educación debe cambiar, debe darse en otra forma. Nuestros demás autores ya empiezan a escribir libros, empiezan con la creación de test. El penúltimo de nuestros autores, Terman, a quien vimos hace un momento, ya empieza a hacer modificaciones, ¿verdad? Adaptaciones para que el autor que creó este test también me permita a mí que utilizar este test, pero en otro contexto, ¿no? En otro país, probablemente. Es algo con lo que nos hemos quedado hasta la actualidad. Nosotros también, como psicólogos, muchas veces podemos adaptar otras pruebas, ¿ok? Si tengo una prueba que se hizo en Europa y veo que es muy... que tiene mucho potencial, entonces la traigo a mi país y también lo puedo adaptar para aplicarlo. Y finalmente nos habla ya aquí de Leta con el tema de una inclusión. Si lo vemos a nivel educativo, Leta nos da los primeros indicios de una educación inclusiva, ¿no? Donde tenemos que nosotros considerar mucho a los estudiantes con alguna condición en específico. Bien, ¿qué más? A ver. Bueno, el objetivo de la neuropsicología, mis chicos, es el siguiente, ¿no? Optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la comprensión del funcionamiento del cerebro y fundamentadas en la relación entre el neurodesarrollo y la educación. Además, como les había dicho hace un momento, nosotros también evaluamos, así que aparte de optimizar procesos de enseñanza y aprendizaje, nosotros también evaluamos y diagnosticamos, ¿ok? A ver, ¿qué más? Continuamos. ¿Qué funciones vamos a encontrar dentro de la neuropsicología educacional? 1. Identificar y abordar problemas de aprendizaje. ¿De qué forma nosotros identificábamos y abordábamos? A través de la evaluación. A través de una evaluación, a través de un diagnóstico, nosotros tenemos la capacidad ya de poder abordar, ¿no? Porque nosotros no podemos abordar un problema si no lo hemos detectado aún. Entonces, por eso es que nos decía que es importante. Identificamos y abordamos problemas del aprendizaje a través de las evaluaciones neuropsicológicas y programas de intervención. ¿Quiénes hacen esos programas? Nosotros también. Tenemos que diseñar programas de intervención. ¿Qué más nos dice? Detectar cómo cada estudiante aprende y procesa la información, reconociendo sus fortalezas y debilidades cognitivas, ¿ok? ¿Qué tan importante es este punto, chicos? Nosotros tenemos que detectar de qué forma mi estudiante aprende, porque si tengo en mi aula 15 alumnos, mis 15 alumnos no aprenden igual, ¿verdad?
Cada niño es un mundo diferente, cada estudiante aprende de distinta manera. De repente mi estudiante X aprende más y se le quedan más los conceptos cuando yo utilizo un apoyo visual, mientras que mi estudiante B, de repente él aprende de una manera mucho mejor con un apoyo auditivo, ¿ok? Entonces, por ahí que nosotros también tenemos que ver de qué forma mi estudiante puede aprender de una manera más consciente, ¿ok? Entonces, hay mucho hincapié. Tenemos que detectar la manera en que mi estudiante aprende y la manera en que él puede procesar una información de una forma más positiva, pues, ¿no? También reconocer las fortalezas y las debilidades que tiene este estudiante a nivel de la cognición. ¿Qué más? Apoyar el desarrollo emocional de los estudiantes, reconociendo la importancia de las emociones en el aprendizaje y utilizando estrategias para fomentar la motivación y autoestima. En nuestra clasecita de hace semanas, perdónenme, en nuestro curso de psicología educacional de hace un par de semanas, hablábamos de lo importante que es la motivación. ¿Por qué yo aprendo por qué ustedes creen que el niño aprende a hablar? Porque hay una necesidad y esa necesidad me motiva a querer yo comunicarme, me motiva a querer decirle al otro o decirle a mamá, a papá que tengo hambre, que quiero teta, que quiero leche, que quiero ir al baño. Entonces, el aprendizaje, chicos, está acompañado de una motivación siempre. Entonces, ¿por qué tanta importancia en el tema del desarrollo emocional? Porque es necesario. Así de simple, es necesario el desarrollo emocional en cada uno de los estudiantes, es una variable bastante positiva, es un factor positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La motivación y el autoestima de cada uno de mis alumnos es fundamental para que si ellos tienen una dificultad a nivel de aprendizaje, pues si nosotros acompañamos de buenas estrategias, de buenas técnicas, de buen plan de intervención, nosotros vamos a lograr el objetivo que queramos. Pero por más que yo tenga una buena estrategia, un buen plan de intervención, si mi estudiante no está motivado, si mi estudiante tiene una autoestima por debajo del promedio, si mi estudiante no tiene el apoyo o el soporte emocional en casa, nosotros no vamos a tener resultados positivos. Entonces, nunca olviden de la importancia que tiene todo el tema emocional dentro de el proceso de mi estudiante para que éste pueda mejorar el tema de alguna dificultad del aprendizaje. ¿Ok? ¿Qué más? Como último punto nos dice que una de nuestras funciones dentro de la neuropsicología educacional es investigar cómo el cerebro procesa la información, aprende, recuerda y olvida utilizando los conocimientos de la neurociencia y la neuropsicología. Tenemos que tener claro, estudiantes, cuáles son las bases biológicas del aprendizaje. ¿Cómo se da este proceso de aprendizaje? Finalmente ya, bueno, aprendo, no sé, 1 más 1 es 2, pero ¿qué pasó en mi cerebrito para yo poder llegar a ese resultado? Nuestras bases biológicas del aprendizaje es el tema que nos toca en nuestra clase 2, es decir, la próxima clase. A todos los quiero ver ahí con sus cuadernos porque vamos a tocar bases biológicas del aprendizaje, que es sumamente importante que ustedes conozcan qué ocurre en mi cerebro al momento de aprender algo, ¿ok? Bien. Por último, chicos, también dentro de neuropsicología educativa, nosotros necesitamos tener claro cuáles son nuestras funciones, muy aparte de las que hemos visto. Acá tenemos 5 funciones más que nosotros podemos tener en cuenta, ¿no? Identificar y abordar problemas de atención y memoria. Y otras funciones cognitivas que afectan el aprendizaje. Esto lo vamos a tratar bastante en nuestra clase número 3, si mal no recuerdo, que son
vamos a conocer bastante sobre todas las dificultades que hay a nivel de aprendizaje, para que ustedes puedan tener ahí ya algunos conceptos claros, ¿no? Algunas sintomatologías, para que puedan por ahí dar presuntos diagnósticos antes de una evaluación como tal. Diseñar programas educativos individualizados para estudiantes con dificultades del aprendizaje. Como les dije hace un momento, vamos a tener sí o sí el trabajo de diseñar cada programa acorde a la necesidad de mi estudiante, acorde a la condición de mi estudiante. Promover la inclusión educativa de estudiantes con trastornos del neurodesarrollo. La inclusión es algo que está por demás con no repetirlo aquí, porque como les dije hace un momento, es nuestro trabajo poder incluir a estos chicos con condiciones diferentes, con necesidades especiales dentro de la planta educativa, ¿no? Dentro de un salón de clases. Nosotros tenemos que impartir esa inclusión. Es nuestro trabajo encontrar un método para que este niño o esta niña pueda ser incluido dentro de un aula, dentro de un salón de clases. ¿Qué más? Utilizar la tecnología para apoyar el aprendizaje y la rehabilitación cognitiva. La tecnología es algo que ya nosotros no podemos decir, no, eso no lo voy a usar, no. Hoy por hoy tenemos que apoyarnos de todo lo que esté a nuestro alcance, de todo lo que sea necesario. Y la tecnología, chicos, si nosotros la sabemos utilizar bien, es un boom, ¿no? Hace un par de semanas, dentro de lo que era nuestra clase, igual con GCAP que llevábamos dentro de nuestras estrategias de educación, hablábamos de lo importante que es incluir la tecnología, de, por ejemplo, tengo mi hijo que le gusta mucho el celular, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le puedo descargar? Descargarle aplicaciones que apoyen para que mi niño pueda aprender, ¿no? Esta famosa aplicación Duolingo, una aplicación que nos enseña idiomas, nos enseña matemáticas, nos enseña música, ¿no? Porque he visto inclusive que te enseña notas musicales para que tú puedas tocar algún instrumento. Entonces, tenemos que apoyarnos de la tecnología. Y por último, crear entornos de aprendizaje más efectivos y estimulantes para todos los estudiantes, ¿no? Cuando hablamos de crear entornos de aprendizaje, ustedes no saben lo importante que es darle un ambiente propicio para que mi estudiante pueda aprender de una forma más efectiva, para que mi estudiante pueda aprender de tal manera que todo lo que yo le estoy enseñando, él lo pueda interiorizar. Y eso también lo logramos cuando creamos estos ambientes adecuados, pues, ¿no? Ambientes que estimulen también al aprendizaje, a mi estudiante a que él pueda aprender. Entonces, estos puntos, chicos, siempre tengámoslos muy en cuenta, muy en claro. Nuestra clasecita del día de hoy nos habla bastante sobre conocer la historia, pero también he querido dejarle puntos importantes que nosotros necesitamos saber antes de ahondar en nuestras bases biológicas, en nuestras estrategias, en la forma en la que podemos evaluar, ¿ok? Entonces, nos faltan 3 minutitos para poder terminar. Espero que nuestra clasecita número 2 sí nos dé más el tiempo para poder conversar un poquito más, conocerlos. Les recuerdo que trabajo mucho lo que son las Padlets, así que les sugiero a todos los chicos que están con nosotros en la clase que puedan conectarse desde una laptop siempre para poder trabajar en las Padlets, en los documentos compartidos. Y nada, sé que en breves momentos también Bruno se va a conectar nuevamente para que les hable sobre el tema de la certificación, que es sumamente importante y necesario. Y espero que se puedan quedar con nosotros unos 10 minutitos más, como mucho, para que él les pueda dar toda la información. GCAP nos da muchos cursos en los que nosotros venimos trabajando bastante el ámbito de psicología también, psicología educacional, psicología del desarrollo. Hemos trabajado cursos muy bonitos ya desde hace meses, entonces, nada, los invito a que sean puntuales al conectarse, tomen nota, asistan a nuestras clases y nada, me despido porque esta es ya la última PPT. Les agradezco a todos por su atención, por su participación. Y espero que les haya agradado mucho la clase de hoy. Hoy no ha sido tan dinámico porque, como siempre les digo, nuestras primeras clases usualmente son de bastante teoría, ¿no? De bastante conocimiento, pero les prometo que desde la segunda clase en adelante todo es un poquito más dinámico porque ya hablamos de cosas
netamente de nuestros cursos como lo que más les interesa, pues, ¿no? Estrategias, intervención, evaluación. Tengo siempre en los cursos a papitos, mamitas, a docentes, de todo un poco. Así que nada, muchas gracias por su atención y los dejo con Bruno para que pueda explicarles un poquito más sobre la certificación, mis chicos. Gracias.